de la carta a los Efesios. Y vamos a ir a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos. Adorable Señor y Padre nuestro, te bendecimos una vez más, Señor. Tu palabra es bendita. Gracias porque nos has dado el entendimiento para comprenderla y poder comprenderte a ti. Señor, hazla clara cual la luz del mediodía. Ayuda a nuestras débiles mentes a poder concentrarse en tu buena palabra. Permite, Señor, que ellas queden grabadas en nosotros, que nosotros podamos encontrar en ella la consolación que tú nos prometes. En el nombre de Jesús. Amén. Amados de Dios en Cristo. Amados de Dios en Cristo. Hermanos, uno de los dichos más populares de las personas, de la gente, es que ellos dicen y repiten, Dios es amor. Y muchos se apropian de esta declaración y andan, viven tomando en cuenta esto de una manera muy notoria en su vida, tanto así que aún andan en su pecado y ellos afirman que Dios les ama y que les muestra muchas maneras, o se le muestra ese amor de muchas maneras, dándole bienes y beneficios. Incluso hay algunos que dicen, van más lejos todavía, los adventistas, por ejemplo, del séptimo día, ellos dicen que Dios es amor y que Dios no va a enviar a ninguna de sus criaturas al infierno, que Dios solamente les va a hacer bien a las personas. Ese es el concepto que se ha generalizado, ese es el concepto popular y ciertamente tiene una alta dosis de verdad. Sí, Dios es amor, Él lo es desde lo más profundo de su ser. Él lo tiene, lo lleva en su esencia misma. Dios ama. Lo que casi nadie repite es que hay un amor que le llaman el amor salvífico de Dios. Es un amor que tiene un objetivo concreto y es de salvar a la persona de su pecado. Ese amor salvífico de Dios tiene un objetivo. Está dirigido a puntos específicos, a personas específicas en este mundo. De manera general, Dios hace bien, esa es su benevolencia, el hecho de que Él es bueno. Él muestra su amor, Él dio a su Hijo para que todo aquel que crea
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, en la Escritura encontramos que el amor que va orientado a la salvación, el amor salvífico, nos es enseñado de una manera muy especial. Por ejemplo, uno de los casos controversiales de la Escritura es el caso de Jacob y Esaú. Dice la Escritura, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos capítulo 9, versículo 13. En este caso, inexplicablemente, el Señor dirigió su amor hacia Jacob y no hacia Esaú, siendo ellos dos gemelos. Tan unidos estaban ellos que a la hora de dar a luz, el uno vino trabado de la piel, del pie del otro. Estaban unidos ellos, pero aún en este caso, el amor de Dios, el amor salvífico de Dios, estuvo dirigido hacia uno y hacia otro no. Y todo Dios lo hace sin que haya injusticia en él. No es que haya algún pecado, no es que él haya actuado de manera injusta. Una vez que nacieron estos hermanos, cuando nosotros examinamos las obras de cada uno, las de Esaú eran más justas que las de Jacob incluso. O sea que nada tuvo que ver el comportamiento de eso. Jacob engañó a Esaú, le mintió a su padre Isaac en complicidad con Rebeca, su madre. Entre él y su tío Labán había una disputa de yo te engaño, tú me engañas, y cada uno iba buscando la treta o la trampa para poder sacar beneficio. Sin embargo, Esaú se mantuvo con unos hechos considerablemente justos dentro de lo humanamente, dentro del plano humano. El punto es que el amor de Dios tiene un objetivo incomprensible para nosotros, un objetivo que no depende de nuestras obras, porque es un amor de pura gracia. Él se dispuso a amarnos sin que nosotros lo mereciéramos. Además de esto, ese amor de Dios es un amor que nace en la eternidad. Es un amor que no comenzó en un momento determinado, sino que nace en la eternidad. El profeta Jeremías habla de él diciendo: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Con amor eterno, dice el Señor, te he amado. Es un amor que nace en la eternidad. Cuando dice el Señor amor eterno, se está refiriendo a un amor que nace antes de nuestro nacimiento físico. Dios nos había ya contemplado de antemano, había visto a cada uno de nosotros, nos había contemplado, considerado en su plan eterno, antes de que el mundo fuese. Es por esta razón que nosotros encontramos este capítulo 8 del libro de Romanos, que se concentra, yo diría, en describir ese amor de Dios dirigidos a aquellos que han venido al Salvador Jesucristo. La naturaleza humana tiende a dudar. Las dudas azotan, golpean nuestra mente, debido a que nosotros tendemos a relacionar el amor de Dios con aquellos beneficios temporales que las criaturas pueden recibir, que las criaturas pueden percibir, de tal modo que provocan un sentimiento en nosotros, de tal modo que cuando nosotros tenemos una cantidad de cosas, nos sentimos amados, de tal forma que cuando nosotros recibimos una cantidad de cosas, nos sentimos amados, pero en esa misma proporción, cuando viene la dificultad, ya no nos sentimos tan amados. Es parte de la debilidad humana, el hecho de que afloren, vengan a nosotros las dudas. Asentemos un primer principio, veremos 3 principios. Asentemos el primero. Hermanos, nuestra elección es fruto del amor de Dios hacia nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 35. Nuestra elección es fruto del amor de Dios hacia nosotros.
Dice el texto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Note que está hablando en términos de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Él? Es una relación de amor. Aquí el Señor nos deja ver que la salvación en Cristo, aparte de ser una salvación segura, es la manifestación del amor de Él hacia nosotros. Por ejemplo, dice el versículo 33, que nadie nos puede separar de Él. Versículo 35. En el versículo 33 nos asegura que nadie nos puede acusar delante del juez. Dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nadie nos puede acusar delante del juez, nadie puede condenarnos, nadie puede separarnos de Él. Esa salvación que tenemos en Cristo es segura, nos fue dada por Él como una muestra clara del amor de Dios hacia nosotros. Es lo que la Biblia asegura. Por ejemplo, en la carta que estamos estudiando de Efesios, el capítulo 1, se nos dice lo siguiente con relación a ese amor. Dice el capítulo 1, el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Note el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos escogidos en amor. Es un amor que nace en la eternidad. Es un amor que Él se ha propuesto hacia nosotros, aunque no lo merezcamos. De manera que al mirar al mirar por fe esa cruz del Señor Jesucristo, debemos de ver en ella el amor de Dios hacia nosotros. Nuestra mirada tiene que estar puesta en la cruz, porque es allí a donde se manifestó hacia nosotros el amor de Dios. Aunque tengamos mucho, aunque tengamos poco, aunque tengamos salud, aunque tengamos enfermedad, aunque nos encontremos en paz o nos encontremos bajo tribulación, la cruz, hermanos, la cruz es la muestra del amor de Dios hacia los suyos. Esa es la medida, no. Esa es la visión que no nos permitirá dudar, no nos permitirá flaquear. De manera que al nosotros mirar por la fe la cruz de Cristo, eso es lo que veremos. Si miramos la cruz de Cristo por la fe, siempre nos sentiremos amados por Él con un amor firme, un amor decidido, un amor fuerte, un amor inmutable. Dice el versículo 38, estamos en Romanos, el capítulo 8. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es un amor inmutable. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Siempre con la mirada puesta en la cruz. Trágicamente, algunas iglesias evangélicas incluso enseñan la pérdida de la salvación. Enseñan que es posible que una persona tenga vida eterna y luego le sea quitada. Pero si nosotros partimos desde este principio, que nosotros no hemos sido capaces de, con nuestro propio poder, con nuestra propia fuerza o con nuestra propia reputación, pues lograr la salvación, no hemos podido lograr liberarnos del pecado, no hemos podido lograr acercarnos a Dios, no hemos podido lograr hacernos justos por nosotros mismos.
nada de esto fue hecho esencialmente por nosotros, entonces, ¿cómo es posible que por nuestros propios esfuerzos nosotros logremos anular la obra de Dios en nuestro favor? No se corresponde, ¿verdad? La salvación vino a nosotros por gracia. ¿Cómo es entonces que nosotros podemos deshacer esa salvación que nos ha dado Dios en Cristo? Ellos lo justificarán, ellos darán sus explicaciones, porque bíblicamente no tiene una base. Hermanos, si Cristo quitara nuestra salvación, sería como si Él estuviera obrando en contra de sí mismo, si Él anulara su propia promesa, su propia resolución, que Él anulara algo que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo ofrece vida eterna, no temporal. Él no lo va a hacer, Él no podrá conceder vida eterna y luego retirarla, luego quitarla, porque eso demostraría que la vida no era eterna realmente. Esa salvación eterna es la manifestación palpable de que Cristo nos amó. Mis hermanos, si tú deseas ver la muestra de amor de Dios en ti, mira la cruz. No mires otras cosas, mira la cruz. Si miras las dificultades, si miras las tribulaciones, si miras las angustias, si miras el hambre, si miras la desnudez, etcétera, etcétera, pensarás que no eres amado por Dios, que otros son más amados tal vez, como fue el caso de Asaf en el Salmo 73. Considerarás que, bueno, Dios está favoreciendo a otros más que tú, pero no es así. Precisamente todas estas cosas las vivió el apóstol Pablo: angustia, tribulación, dificultades, pero que ellas no nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la nota de balance. Segundo principio, veamos el amor de Dios en las tribulaciones. Volvamos al verso 35. Estamos en Romanos capítulo 8. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Hermanos, las tribulaciones y diferentes sufrimientos son parte de la vida cristiana. Diferentes dificultades, diferentes momentos son parte de la vida cristiana, y son los momentos a donde los seres humanos tendemos a dudar del amor de Dios, a dudar de nuestra flaqueza y de nuestra debilidad, que nos hacen venir a Cristo y unirnos a Él. Cuando nosotros somos golpeados, cuando somos abatidos, cuando viene la tribulación, pensamos: bueno, sí, Dios es justo, sí, eso es verdad. Pensamos: bueno, Dios es grande, también es verdad. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es santo. Todas esas verdades las tenemos como la luz del mediodía, claras en nuestro corazón. Pero lo que no creemos es que Él esté siendo amoroso con nosotros. Eso es lo que se destruye dentro de nosotros. Ese es el concepto que se desborona. ¿Cómo entender que el amor de Dios esté en la misma vasija que el dolor? ¿Cómo entender que la misma mano que me ama me está produciendo dolor? A veces nosotros interpretamos que Él debía en esos momentos de dificultad, enviar desde el cielo una gracia especial y librarnos de todo el sufrimiento. Que si eso sucede, entonces Él está manifestándome amor. A veces pensamos que las cosas pueden ser de esa manera. Esa sería para nosotros una muestra de su amor en medio de la tribulación y de la angustia. La verdad es, mi hermano, que Dios hace más que eso. Lo que Dios hace supera a esa imaginación nuestra. Me explico. Lo que Él hace en nuestras tribulaciones, en nuestras dificultades, es que Él mismo viene a darnos auxilio cuando estamos atribulados. Dice en el Antiguo Testamento Isaías, capítulo 43, versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No debemos interpretar que estos elementos propios de la naturaleza, nosotros vamos a atravesar, vamos a tomar una embarcación para pasar a través de ellos. No, sino que el Señor está ilustrando los extremos a los que una persona puede llegar. Los máximos extremos, agua, fuego, representan estos extremos, estas situaciones difíciles que cuando nos toque a nosotros vivirla, el Señor no garantiza que estará con nosotros. Dice la Escritura, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Isaías 63, versículo 9. El Señor nos acompaña en esa travesía difícil. Entonces es mejor que la imaginación nuestra de que una muestra de amor de parte de Dios sería que cuando yo estoy atribulado, pues nos sacara sencillamente de esa tribulación. No, la compañía de Dios supera cualquier otro bien. El saber que el Señor está a nuestro lado es como la ilustración, o nos sirve ahora de ilustración, porque fue una vivencia de Sadrach, Mesach y Abednego. Él no los sacó del horno de fuego, sino que los acompañó en el horno de fuego. Eso es lo que hace el Señor. ¿Y cómo salieron? Ilesos. Sadrach, Mesach y Abednego no es algo exclusivo o que Dios lo hace solamente o lo hizo solamente con ellos, sino que también con nosotros Él lo hace en Cristo. Podemos tener, hermanos, la seguridad de que en cada tribulación el Señor nos está acompañando. El Señor está con nosotros y no nos hará daño la tribulación. Saldremos como oro, como dijo Job. Las impurezas van a ir desapareciendo de nosotros. Estas palabras que nosotros acabamos de leer, dichas por Isaías, él lo dijo como profeta a la nación de Judá. Y es verdad, Dios juzgó a esa nación. Esa nación sufrió, pero lo que Dios nunca hizo fue abandonarla. Ellos nunca fueron abandonados por el Señor, pues incluso en sus juicios, en su mayor sufrimiento, Él permaneció con ellos. Uno de los casos más dramáticos que nos cuenta la historia, nos cuenta la Escritura, es el caso de José. José fue despreciado completamente por sus hermanos. Su madre murió cuando estuvo dando a luz a Benjamín, a su hermano menor. Podemos decir que él nada más tenía de su parte a su padre. Era el único ser que le brindaba algún tipo de cariño. Al llegar a Egipto, un pueblo extraño, llegó en calidad de esclavo, sufrió dura aflicción. Se dice que fue vendido a un egipcio como esclavo. Llegó a estar preso de manera indefinida por una acusación falsa. Ni siquiera se le cuestionó, no se le brindó ningún derecho. Y aunque era muy joven, que él podía derrumbarse por el duro sufrimiento por el que estaba pasando, hay una expresión que se repite 3 veces en un solo capítulo de la narración de Génesis, y que yo entiendo que esa expresión explica el por qué ese joven, siendo tan joven, pudo mantenerse firme ante tanta aflicción. La expresión es: mas Jehová estaba con José. Génesis capítulo 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Esto dice la Escritura cuando él fue vendido. No dice llegó la desgracia a José, sino que cuando fue vendido, dice la Escritura, mas Jehová estaba con José. La segunda y la tercera vez que el libro de Génesis registra esta frase, lo dice cuando José fue echado en la cárcel. En la cárcel él duró más de 10 años, entre 10, 12 años. Y allí dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Génesis capítulo 39, versículo 21. Notemos, hermanos, que en las 2 aflicciones más duras de José,
cuando fue vendido y cuando fue encarcelado, es cuando precisamente el Señor dice que estaba con él. No era que José veía a un ángel rondando por donde él estaba, ni nada que se parezca. No era nada de eso. El escritor de Génesis, Moisés, inspirado por Dios, lo que hace es que narra la historia, ve la historia desde el ángulo que Dios lo ve. Hermanos, José no veía nada, pero Dios sí sabía que estaba con él e inspira a Moisés para que lo escriba. Si se narra desde el ángulo de los seres humanos, desde lo visible por los seres humanos, lo que veríamos en José serían calamidades. En vez de decir Jehová estaba con José, diríamos la calamidad llegó a la vida de José. El punto esencial de todo esto es la fe en esas palabras que aparecen contenidas en la promesa del Señor. Él está con nosotros, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. En conclusión a este punto, hermanos, el Señor quiere que nos aferremos firmemente a la verdad de que, aunque la circunstancia pueda indicar lo contrario, aunque nuestros ojos puedan ver lo difícil que es la situación, debemos creer. Creer que la promesa, apoyarnos en su promesa de que Él no nos abandonará a merced de las circunstancias. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos ama y lo mostró en la cruz del Calvario. Vayamos a nuestro tercer principio. El amor de Dios en la disciplina. Esta vez utilizaremos a Hebreos, capítulo 12, versículo 11. En Hebreos, el capítulo 12 es la porción que nos habla acerca de la disciplina de Dios. Dice el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. El período cuando Dios nos está corrigiendo es un período que no parece ser causa de gozo, no parece ser motivo de que nosotros estemos gozosos, sino de que estemos tristes. El justo ama la reprensión. Todo aquel que es tomado, adoptado como hijo de Dios, va a ser sometido a una disciplina, va a ser sometido a una serie de procesos a través del cual Dios va a ir moldeando su carácter, moldeando su forma a la imagen del Señor Jesucristo. Pero aún allí está presente el amor de Dios, aunque sea para nosotros motivo de tristeza, aún así está presente el amor de Dios. Entonces, hermanos, esa es una de las etapas más difíciles para un cristiano. Es una de las etapas más fuertes, ver el amor de Dios en su vida cuando el Señor le está disciplinando. Eso no parece tener relación alguna con el raciocinio humano. Se trata de Dios mismo trayendo a su vida, a mi vida, situaciones que nos producen dolor. Muchas veces es porque Él ha encontrado en nosotros algunas áreas que deben de ser trabajadas, prácticas pecaminosas, o sencillamente por el hecho de ser hijos de Él, Él nos somete a disciplina para ir moldeándonos, dándonos la forma que Él quiere. Pero si nos enfocamos en un aspecto, vamos a decir, que Él ha encontrado en nosotros prácticas pecaminosas, nuestro corazón se ha endurecido en alguna área de nuestra vida y estamos siendo obstinados en continuar teniendo una actitud o una conducta determinada, vamos a enfocarnos en esa área, no a la disciplina de Dios que Él lleva a cabo de manera normal, que Él lleva a cabo de manera regular en todos aquellos que vienen a formar parte de su familia. Porque Dios nos ha traído a todos a una disciplina dolorosa, aunque es para bien. Y vuelvo y repito, cuando se trata de nuestros pecados,
Él va a hacernos ver que el pecado trae dolor. Él va a llevarnos a aprender que nosotros tenemos que obedecer. Dice el Señor Jesucristo que por lo que padeció aprendió la obediencia. Era algo que Cristo nunca había estado sujeto a nadie, siendo Dios, pero Él tuvo que aprender la obediencia y fue a base de sufrimiento. Como forma de hacernos ver el pecado, como forma de hacernos ver las consecuencias del pecado, como forma de hacernos ver que el pecado trae dolor, Dios nos somete a disciplina. Eso tal vez nos lleva a decir, ¿y cómo yo veo el amor de Dios en esto? Si yo lo que estoy es sufriendo, si esto es lo que me está extrayendo dolor. Dice el versículo 5 y el versículo 6, estoy ahora en Hebreos capítulo 12, lo siguiente: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice Él, no menosprecies la disciplina de Dios, del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. A todo el que Él ama, lo disciplina. Sí, aunque nosotros nos preguntemos ¿cómo puedo ver yo el amor de Dios en una situación que me está trayendo dolor? El Señor responde a esto, que al que Él ama, Él lo disciplina. Esa es su respuesta. Dice más adelante en el versículo 10 del mismo capítulo 12, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El Señor reconoce ninguna disciplina al presente mientras usted está atravesando por ella, que le está produciendo dolor. Al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero es una muestra de su amor. Aún en la disciplina Dios está manifestando amor. Dice Proverbios capítulo 3 en el versículo 12, como el padre al hijo a quien quiere. Sí, la disciplina es muestra de su amor. Todo padre amante, dice la Escritura, disciplina a su hijo, como el padre al hijo a quien quiere. Un padre que ama verdaderamente a su hijo no lo deja sin disciplina. Su corazón no soporta la idea de dejárselo al mal, de que el mal con sus tentáculos lo arrope, lo tome, lo domine. El padre no puede contemplar esa idea y dejarlo. Hay un refrán que se hizo muy popular, hace tiempo que no lo escucho, que dice que los tropezones hacen levantar los pies. Él va a aprender con los golpes. El padre no se somete a esa idea, sino que lleva a su hijo a una disciplina para evitarle el dolor que trae el pecado. El padre, con un amor genuino, no contempla la idea de entregárselo en los brazos del pecado, en los brazos del mal. Sabe que las consecuencias del pecado y del mal camino duelen mucho más que el dolor que le pueda producir la disciplina. En el caso nuestro, Dios sabe que el pecado puede producir mayor dolor en nosotros que la disciplina. El pecado puede producir dolor eterno. El pecado puede llevar a la condenación eterna. El pecado lleva al hombre al infierno, pero la disciplina produce santidad. Dice Él que Él nos disciplina para que seamos partícipes de su santidad. Son dos resultados muy opuestos. Y me atrevo a preguntarle, ¿cuál de los dos usted quiere? ¿El resultado del pecado, que es la condenación, o el resultado de la disciplina, que es la santidad? Hermanos, Dios se compara a un buen padre.
Nosotros los padres debíamos sentirnos halagados de que Dios tome esa ilustración. No todos los padres son iguales. A veces usted ve que si hay un padre que deja que su hijo haga todo lo que quiera, dice la Escritura que eso no es el amor que se parece al de Dios. El amor que se parece al de Dios es el que trata de rescatarle de el mal y las consecuencias que el mal trae. Porque de verdad que cuando el mal atrapa a una persona, también viene con ese mal todas sus consecuencias y es duro. Así es Dios con nosotros. Nos disciplina. Él no nos deja en los brazos del mal. Él no nos deja en sus tentáculos, sino que nos somete a disciplina. Dijo un siervo del Señor, hablando sobre esto, la disciplina es el distintivo, no de un padre severo y sin corazón, sino de un padre que está profunda y amorosamente intranquilo por el bienestar de sus hijos. Ese es nuestro Dios. Dios sabe que las aflicciones más grandes no suponen ni siquiera la mitad de la amargura que el pecado más pequeño produce en el ser humano. Si muchos padres entendieran esto, que las aflicciones que le puede producir un padre a su hijo no son ni siquiera la mitad. El dolor que un padre le puede producir a su hijo si lo disciplina no son ni siquiera la mitad de la amargura que el pecado más pequeñito le va a traer a su vida. Muchos de los dolores en la vida que tienen algunos hijos lo deben a la falta de disciplina de sus padres. No lo disciplinaron, pero Dios no es así. Muchos padres en el gran día del juicio tendrán que dar cuenta a Dios de no haber cumplido su responsabilidad como padres. Y que el camino que han seguido sus hijos y las consecuencias que esos caminos le han traído a sus hijos ha sido por la falta de disciplina. Hermanos, Dios no es así. Él ama a sus hijos. Nos ama a nosotros para dejarnos sin corrección. Nos ama mucho para pensar en dejarnos a nuestra suerte, a merced del pecado. Él por eso nos disciplina. Dice la Escritura, dice el Salmo 94, versículo 12, bienaventurado el hombre a quien tú, corriges. Si Dios te está corrigiendo, tú eres dichoso, bienaventurado. Eso quiere decir que Dios no te ha soltado en banda, como nosotros decimos aquí en Dominicana. Porque si el Señor nos dejara sin disciplina, si nos dejara felices y tranquilos en nuestro pecado, pudieras estar seguro de que vienen los resultados, que vienen las consecuencias. Hay una tendencia en nosotros a menospreciar la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque no vemos las cosas como la ve Dios. No vemos nuestra condición como la ve Dios. No vemos hasta dónde puede llegar, hasta dónde tú puedes cosechar malos resultados del egoísmo. No vemos hasta dónde puede llegar la autoconfianza, la terquedad, la autojustificación, la falta de amor, la falta de confianza en el Señor. No estamos considerando hasta dónde eso puede llegar, pero Él sí lo ve. Él está tratando con nosotros nuestro ego, nuestra autoconfianza, nuestra terquedad, nuestra autojustificación, nuestra falta de amor, etcétera. Él sí lo ve. Aunque es preciso tener el cuidado, hermanos, de no vivir relacionando la disciplina con el pecado. Aunque es preciso señalar que no debemos vivir relacionando nuestras debilidades de carácter con lo que Dios hace en su disciplina, porque la mente de Dios es infinita y la nuestra no. Nosotros no podemos llegar a armonizar todas esas cosas. Recordamos el caso de Job, uno de los hombres piadosos de la Escritura, uno de los hombres más piadosos que narra la Escritura, y fue sometido a serias adversidades. Y los amigos no
estaban tratando de relacionar la vida de Job. Decían que era una vida impía por los resultados, por el sufrimiento que estaba padeciendo. Y se equivocaron. Y todo aquel que trate de descifrar los propósitos de Dios, las acciones de Dios, terminará equivocándose. El Señor dijo de Job: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, versículo 8. Sin embargo, solo el Señor Jesucristo superó a Job en dolor y sufrimiento. Solo el Señor Jesucristo padeció más que él. Me gustó esta expresión, dijo alguien hablando de Job, al considerar la disciplina a la que él fue sometido: Dios haciendo a un hombre bueno mejor. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aún así, Dios lo hizo mejor. Lo hizo mejor al someterlo a la disciplina de él. A veces Dios tiene en la mente algo más que una disciplina correctiva. Tal vez pensemos que los hermanos de José, ellos eran lo que necesitaban ser corregidos. Ellos eran lo que necesitaban atravesar por dolor y estaban tranquilos. Sin embargo, ninguno sufrió como José. Pero es que Dios realmente, al que le interesaba moldear, era José. Dios realmente al que le interesa moldear es a nosotros, que nos escogió en amor. La gente del mundo, Dios no las está moldeando a la imagen de Jesucristo. Por eso ellos están tranquilos. Por eso ellos no están recibiendo el dolor que produce las manos que van dándole forma a este carácter nuestro. Hermanos, los beneficios de la disciplina son para aquellos a quienes Dios ha manifestado su amor. Al que Él ama, Él lo disciplina. ¿Eres tú amado por el Señor? ¿Amada por Él? Él te va a disciplinar y te va a doler, pero será para que tú seas partícipe de su santidad. Este es el conocimiento, hermanos, que nos permitirá permanecer firmes sin desmayar cuando estamos atravesando la disciplina. Si nosotros lo vemos así, si nosotros vemos la disciplina a la luz de los principios bíblicos, estos 3 principios bíblicos que nosotros hemos tratado. En conclusión, una sola cosa. Hermanos, a manera de conclusión, quiero citar al profeta Jeremías cuando dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31, versículo 3. El amor de Dios por los suyos siempre traerá consigo sus misericordias. Será como cuando estamos atribulados o siendo disciplinados, allí llegará la misericordia del Señor. En medio del dolor, allí percibiremos la misericordia del Señor a causa de su amor. Él solo permitirá en nuestras vidas el dolor y la angustia que al final serán para nuestro bien. Él solo permitirá eso. Cosecharemos, veremos, comprobaremos qué bueno es Dios para con nosotros. Incluso, hermanos, la aflicción que Dios traiga a nuestras vidas siempre es endulzada por su compasión. Nunca será una manifestación de que Dios está airado contra nosotros. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías pudo comprobar eso, que a pesar de la dura aflicción que estaba sobrellevando la nación, él le dijo: antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Hermanos, siempre el Señor va a manifestar compasión en nuestro dolor. No nos dejará completamente. De no haber sido por su amor misericordioso, nuestros pecados nos habrían consumido. Porque ya nosotros no estamos en la condición que están ellos, los de afuera, los que no conocen a Cristo. Ahora nosotros estamos en la familia de Dios y estamos siendo capacitados en santidad. Estamos siendo perfeccionados en santidad. Ya Él nos ha
dado su Santo Espíritu para nosotros poder vivir así. Por tanto, hermanos, veamos la aflicción desde el punto de vista de Dios. Veamos la aflicción desde ese punto de vista, recordando que somos amados de Dios en Cristo. Por último, mi amigo, yo creo, mi amigo, que estas palabras deben hacerte anhelar estar bajo las alas del amor de Dios. Porque si aún el sufrimiento que podemos los cristianos tener en este mundo es parte del amor de Dios y hay promesa para nosotros, si aún eso, ¿cuánto será? ¿Qué no será la gloria que les espera a los hijos de Dios? Mi amigo, busca al Señor con un corazón arrepentido. Él te ha tratado con bondad. Él ha sido bueno. Él te ha dado todo lo que tú tienes hasta ahora, pero sin embargo tú has vivido a tu manera. Tú eres el que has determinado el camino por el cual tú has querido caminar, tú has querido andar. Pero hoy, en esta hora, si tú le recibes, si tú te arrepientes, tú vendrás a formar parte de su familia y Él te tratará como a uno de sus hijos. Él te recibirá, te manifestará amor en todo tiempo. Vamos a orar, hermanos, para así concluir. Bendito Dios y Padre nuestro, glorificamos tu nombre, Padre Celestial, asombrados, maravillados de que en cada situación, no importa cuál sea, tú no nos dejas, sino que tú estás con nosotros. Admirados de que para cada situación, Señor, tú nos das promesas. Gloria sea a ti. Consuela a tu pueblo. Fortalece a tu pueblo, Señor, en medio de la adversidad. Que al final nosotros podamos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Que al final nosotros podamos decir que ciertamente tú has sido bueno y que nunca se apartaron de nosotros tus misericordias. En el nombre de Jesucristo. Amén.